¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias a la organización por darnos esta oportunidad para reflexionar sobre los riesgos ambientales y sociales. ¿Por qué nos ha parecido importante reflexionar sobre esto? Vamos a hablar sobre los riesgos ambientales y sociales en desarrollos de proyectos, bueno, particularmente de proyectos fotovoltaicos, pero en realidad de cualquier desarrollo energético. Cuando un desarrollador, un promotor desarrolla un proyecto, casi seguro que por defecto va a pensar en los riesgos técnicos, en los riesgos legales, en los contratos, en los tipos de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, por alguna razón, no siempre se piensa o se da la debida atención a los riesgos ambientales y sociales. La verdad es que hacer una buena planificación, una buena gestión de este tipo de riesgos puede ahorrar muchísimo tiempo en el desarrollo de un proyecto, puede ahorrar muchísimo dinero en el desarrollo de un proyecto y, en definitiva, puede asegurar que el proyecto es viable, ¿no? Entonces, nos parece esencial, porque esa es nuestra experiencia y porque así lo hemos vivido, hacer una buena caracterización de este tipo de riesgos. Hay una serie de metodologías para ello, sobre lo cual vamos a hablar, ¿no? Primero, unas reflexiones generales. Como decía, pues bueno, los riesgos se pueden caracterizar desde un punto de vista técnico, legal, ambiental, social, de mercado, de seguros, etcétera, etcétera. Pero en realidad estas definiciones son un poquito artificiosas. Es decir, un riesgo no sabe qué es ambiental o no sabe qué es legal. En realidad los riesgos son multidisciplinares, ¿no? Yo en un momento dado tengo un problema de permisos, lo cual puede tener implicaciones legales y a su vez implicaciones técnicas. Y a lo mejor es un permiso ambiental, ¿no? Con lo cual realmente esta clasificación de ambiental, técnico, legal, etcétera, etcétera, viene más enfocada por la caracterización y especialización de las distintas empresas que se dedican a consultoría que por el hecho de que los riesgos realmente sean distintos. Por lo tanto, independientemente de que aquí vamos a hablar de riesgos o que hemos caracterizado como riesgos ambientales y sociales, de alguna manera muchos de estos riesgos son legales, en definitiva, o tienen implicaciones legales, o tienen implicaciones técnicas, o tienen implicaciones de todo tipo, ¿no? Con lo cual, vamos a hablar en general de riesgos. Y lo que es importante cuando se caracterizan los riesgos es qué implicaciones tienen para el proyecto realmente, ¿no? Un riesgo parece algo ambiguo, ahora vamos a decir cómo entendemos nosotros los riesgos, pero en definitiva el receptor o para quien vamos a hablar es para un desarrollo de un proyecto. Quiere saber eso, cuánto cuesta, ese riesgo, qué implica para mi proyecto, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro cuando se hace un análisis de riesgos, ¿no? Simplemente por detallar un poquito la terminología, muchas veces este análisis de riesgos lo hacemos en informes que llamamos de prefactibilidad. Son informes previos cuando un desarrollador va a enfocar un proyecto para determinar qué posibles problemas se va a encontrar a lo largo del desarrollo del proyecto, o a veces dentro de la metodología de lo que se llama due diligence. A lo largo de la presentación a lo mejor hablo indistintamente de estudios de prefactibilidad, de estudios de due diligence, pero en realidad son estudios similares en los cuales de alguna manera lo que tratamos es de caracterizar y aterrizar qué riesgos hay en el proyecto y cómo pueden afectar a su desarrollo. A ver si sé cómo contarlo. Muy importante. ¿Qué metodologías? Uy, creo que así se oye mejor, ¿verdad? ¿Qué metodologías y cómo se caracterizan los riesgos, ¿no? Lo curioso es que cuando se plantean las due diligence, cuando se plantean los estudios de prefactibilidad de los que hablaba, no hay algo así como un estándar. No todo el mundo hace las cosas de la misma manera. Yo he pasado por 5 o 6 consultoras y cada una piensa que se hace de una manera o cada una tiene su metodología. Para nosotros es importante, es fundamental que sea cual sea tu estructura, se pase indistintamente por estos 3 pasos. Identificar el riesgo, ponderar el riesgo y proponer medidas. Si nos saltamos alguno de estos pasos, probablemente nuestro análisis va a ser incierto y lo que va a generar es mucha incertidumbre. ¿Qué significan estos casos? ¿Qué es identificar un riesgo de un proyecto? Bueno, primero, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es
todo aquel aspecto que puede hacer que el resultado que yo espero sea distinto de lo que yo espero, ¿no? Es decir, yo quiero desarrollar mi proyecto y quiero que esté en COD, quiero que esté listo para construcción en 6 meses. Cualquier cosa que haga que yo no tenga el proyecto listo para construir en 6 meses es un riesgo. Por lo tanto, ¿cómo caracterizamos los riesgos? Los riesgos en términos de proyecto es cualquier aspecto que pueda afectar a mi proyecto en términos de tiempo, costo o calidad. Es un resumen clarísimo. Y esto parece muy evidente, pero a la hora de plantear un estudio de riesgos no lo es tanto. A veces, si no tenemos esto muy claro, ¿qué puede ocurrir? Que caractericemos como riesgos cosas que no lo son. Por ejemplo, hablando de riesgos ambientales, ¿sería un riesgo visualizar que hay un águila o un ave en un estado de protección para el desarrollo de un parque fotovoltaico? ¿Sí? Yo diría que depende, ¿no? ¿Por qué sería un riesgo que haya un ave en estado de protección en un parque fotovoltaico? ¿Es posible que el ave se vaya a estrellar contra los paneles? Aunque así fuera, y el ave se estrellara contra los paneles y se matara, ¿eso es un riesgo para el proyecto? ¿Qué implicaciones tiene en términos de costo y calidad? Probablemente en sí que el ave se mate no tiene costos para el proyecto. A lo mejor me destroza un panel. ¿Vale? La realidad, yo llevo 16 años en el mundo de las energías renovables, nunca he visto que un ave se estrelle contra un panel. Eso no ocurre. Las aves tienen vista y los paneles se ven. Y los paneles, por cierto, no reflejan la luz. Si no, pongámonos enfrente de uno de estos paneles y veamos si nos reflejamos. Eso no ocurre. Por lo tanto, las aves, que es un argumento que yo he oído por ahí, no confunden los paneles con lagos. Y no se lanzan contra los paneles. Y no mueren contra los paneles. Por lo tanto, a priori no parecería que sería un riesgo para el proyecto. Pero ¿qué tal si la administración piensa que sí lo es? Tenga razón o no tenga razón. Y decide que si hay un ave, hay que hacer un monitoreo de avifauna. Y si tengo que hacer un monitoreo de avifauna, tengo que incurrir en costos, probablemente durante 1 año o 2 años. Por lo tanto, es un riesgo para el proyecto. ¿Pero por qué es un riesgo? Porque tiene costos para el proyecto. Si no tiene costos para el proyecto, no es un riesgo. Entonces, eso es esencial cuando planteamos un estudio de prefactibilidad o cuando planteamos una due diligence. Porque si no tenemos este concepto claro, y no es fácil hacer este tipo de análisis, si no tenemos este concepto claro, estaremos alarmando sobre riesgos que no existen y obviando riesgos que sí existen. Y ya hemos visto que los riesgos pueden ser algo tan impreciso como el criterio de la administración. Y el criterio de la administración incluso puede ser cambiante. Y hoy puede decidir que no es un riesgo y mañana que sí. Con lo cual, hacer este tipo de ejercicios implica reflexionar mucho sobre qué es un riesgo y qué no es un riesgo, cómo tiene esas implicaciones y también tener la experiencia y tener un poco la visión de qué opina de la administración y de qué implicaciones puede tener cada situación. Como ahí remarco, toda cosa, cualquier aspecto, por mucho que a mí me lo parezca, que no sepa yo, que no sepa determinar cómo puede implicar a mi proyecto en términos de tiempo, costo o calidad, no es un riesgo. Aunque a mí me lo parezca. Después de identificar los riesgos de esta manera, identificando cualquier aspecto que afecta a mi proyecto en términos de tiempo, costo o calidad, tendré que determinar cómo de grave es ese riesgo. No es lo mismo algo que me implique $1 millón de costo que me implique $1 millón de pesos. Por lo tanto, hay que valorarlo en términos de cuál es su impacto, y el impacto normalmente se mide en términos económicos, o hay que saber traducirlo a términos económicos, y la probabilidad de que ocurra ese riesgo. Como decía antes, yo no sé cuál va a ser el criterio de la administración. Si para mí el criterio es que un ave es difícil que muera
frente a un panel yo diré que la probabilidad es baja, pero a lo mejor sí existe una probabilidad de que la administración tenga el criterio de que hay que hacer un seguimiento de avifauna. Por lo tanto, tendré que ponderar que si hay que hacer un seguimiento de avifauna habrá que tener unas provisiones para hacer ese seguimiento de 2 biólogos durante un año, etcétera, etcétera, y cuánto cuesta eso, ¿vale? Y qué probabilidad hay de que eso ocurra. Y así estaré ponderando y estaré evaluando cómo de grave puede ser ese riesgo. Y finalmente hay que proponer medidas. No vale tirar la piedra y esconder la mano. Aquí hay un riesgo muy grave. ¿Qué hago? ¿Qué le aconsejo a mi cliente que haga para manejar ese riesgo? ¿Vale? Solo hay 6 posibles medidas frente al riesgo. Si a alguien del público se le ocurre otra, que lo diga, porque la añadiremos en la próxima presentación. Pero yo creo que solo conozco 6. Eliminar el riesgo, reducirlo tanto como sea posible, transferir el riesgo, ¿cuál más? Negociarlo, ignorarlo. No sé si me he pasado alguna. ¿Qué significan estas cosas? A mí me gusta poner un ejemplo que me parece bastante claro y así vamos a repasar cómo se maneja o qué medidas se pueden proponer respecto a un riesgo. Imaginemos que queremos desarrollar un parque fotovoltaico en una zona sísmica. No es un ejemplo ambiental o social, pero bueno, creo que se entiende muy bien. ¿Sería posible eliminar ese riesgo? En este caso casi seguro que no. Si es una zona sísmica, es probable que en algún momento haya sismos. ¿Sería posible reducirlo tanto como fuera posible? Sí. Haciendo una esmerada ingeniería, teniendo en cuenta que es una zona sísmica y preparando unas cimentaciones y unas estructuras que aguanten condiciones sísmicas. ¿Sería posible vivir con él y vigilarlo? Sí. ¿Cómo? Pues cada vez que haya un sismo, o regularmente, vigilo si han aparecido grietas, si se ha deteriorado la estructura, si se han deteriorado los paneles y tomo medidas a propósito. Por ejemplo, los aviones funcionan así. Los aviones están construidos para funcionar a fatiga. Y lo que se hace es regularmente vigilar que no aparecen grietas. Esto puede parecer un poco preocupante, pero la cuestión es que un avión a la larga se va a romper. La cuestión es que cuando aparece una grieta se corrigen o se rectifican, ¿no? Pues esto es vigilar el riesgo. ¿Transferirlo a alguien más? ¿Se puede transferir el riesgo a alguien más? ¿Qué opinas? Exactamente. Eso se llama contratar un seguro. Negociarlo también. Se puede negociar un contrato, por ejemplo el contrato de construcción con el electricista en un proyecto, y se puede ver qué parte de responsabilidad tiene cada uno y se negocian las condiciones en caso de que haya un problema. Finalmente la única otra posible solución es ignorar el riesgo, lo cual desde luego no es recomendable. Entrando en detalle, pues así ya hemos repasado la metodología de 3 pasos. Identifico el riesgo, lo pondero y propongo medidas. Por ejemplo, si analizamos los riesgos vinculados a un proyecto, una de las primeras cosas cuando se enfoca, por ejemplo, un proceso de due diligence es analizar los permisos. Un poquito para reflexionar nuevamente sobre lo complejo de esto, cabe reflexionar sobre qué riesgos se pueden derivar de un análisis de permisos. Nosotros analizaremos seguramente en México y veremos y estudiaremos, revisaremos el estudio de impacto ambiental, revisaremos la MIA, revisaremos los ETJs, los procesos de cambio de uso de suelo, revisaremos con aguas superficiales, revisaremos el salvamento arqueológico con el INA, todos estos permisos. El EBIS, por supuesto, etcétera, etcétera, del cual hablará luego mi compañero. ¿Vale? Pero ¿qué riesgos se pueden derivar de ahí? Uno pensaría, no, pues ya está, lo único que hay que hacer es si se cumple, si se ha aprobado, si tiene todos los permisos o si no lo tiene. Pero se pueden derivar muchos más riesgos de ahí. Si yo estoy en un proceso, he presentado un estudio de impacto ambiental, ¿vale? Tendré que tener la consideración, y yo quiero, como ponía al principio del ejemplo, que mi proyecto esté listo para construirse en 6 meses, y yo sé que la Semarnat está tardando en dar resolutivos por 5, 6, a veces 7, 8 meses, tengo un riesgo de retraso en mi proceso.
de no llegar al resultado que yo tenía previsto. Por lo tanto, esto afectará a mis tiempos de desarrollo del proyecto, como veníamos comentando. Por lo tanto, tengo un riesgo de tramitación. ¿Qué otros riesgos pueden aparecer? Pues en la construcción, por ejemplo. Si las medidas que se han propuesto en el estudio de impacto ambiental son agresivas, pues tendré que tener en cuenta los costos vinculados a esas medidas. Pero otro ejemplo muy interesante que nosotros nos hemos encontrado cuando hacemos las obras. Nosotros a veces participamos llevando el seguimiento de los programas ambientales en las obras. ¿Qué nos ha ocurrido en alguna ocasión? Pues tal vez la manifestación de impacto ambiental dice que en una determinada zona hay vegetación forestal. Resulta que llegamos allí y no hay vegetación forestal. No sabemos por qué razón el estudio de impacto ambiental dijo que lo había, pero no la hay. Y tal vez se estableció un programa de que había que rescatar 30.000 cactáceas. Y llegamos allí y solo hay 10.000. Tengo un riesgo para el proyecto. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando yo rescate mis 10.000 cactáceas venga Profeco y me diga ¿dónde están las otras 20.000? No las había. Pero el estudio de impacto ambiental decía que las había. O el ETJ. Pues tengo un riesgo. Pues también es un riesgo de coherencia. No vale con que me aprueben. No me quedo, o sea, no he eliminado mi riesgo por tener aprobado mi manifestación de impacto ambiental. Hay que verificar que la manifestación de impacto ambiental sea coherente, que refleje lo que está en el terreno. Y parece mentira, pero ocurre. Y ocurre que se presentan manifestaciones de impacto ambiental y ocurre que se presentan etiquetas que se aprueban y que no son consistentes con lo que luego nos encontramos en el terreno. De ahí se derivan riesgos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener una versión integral, no solo de la parte de desarrollo, sino de la parte de desarrollo, construcción y operación. Y cualquier inconsistencia, cualquier problema puede derivar en riesgos para el proyecto. Entrando en algún caso, algún ejemplo específico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si nos encontramos especies, por ejemplo, de flora, con algún tipo de estado de protección bajo la NOM 059? Por ejemplo, aquí ponemos la imagen del peyote, pues, paradigmática, ¿no? Que más allá de lúdica para algunas personas, pues está protegida, con lo cual no se puede destruir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si yo me encuentro peyote en una plantación? Pues probablemente cuando se haga el estudio de impacto ambiental se proponerán unas medidas, unos programas de rescate y tendremos que rescatarlos. Y físicamente agarrar uno por uno todos los peyotes que nos encontremos y llevarlos a otro sitio. Primero salvarlos tal vez en un vivero y luego replantarlos. ¿Eso es un riesgo para el proyecto? En principio es un riesgo porque puede tener costos. Obviamente, si yo tengo que recogerlo, tiene costos. Por lo tanto, en la parte de identificación sí, parece que es un riesgo, puede tener costos. Es más, puede tener retrasos, porque yo tengo que plantear el tiempo que yo necesito para rescatar todas esas especies antes de que inicie la construcción. Muy importante, si yo estoy planeando iniciar la construcción mañana, probablemente hace 3 meses tendría que haber empezado a rescatar peyotes. Depende del número que haya. Entonces, sí, parece que encontrar especies protegidas puede ser un riesgo para el proyecto. Pero ¿cómo de grave es ese riesgo? Pues depende. Si me encuentro un peyote, prácticamente el riesgo es nulo. Pero si me encuentro 10.000, tengo un riesgo grande. ¿Por qué? Porque voy a tener que considerar que durante 2 o 3 meses, o un mes antes, voy a tener que empezar a rescatarlos, y eso tiene costos, y eso puede retrasar mi cronograma de construcción. ¿Vale? Por lo tanto, hay que tener en consideración, de nuevo, los 3 pasos. He identificado que es un riesgo, he ponderado cuánto representa ese riesgo en términos monetarios, y finalmente he propuesto medidas. La medida es que es aplicar el programa, evidentemente, y preverlo. Cuerpos de agua, pues una parte fundamental. Muchas veces los cuerpos de agua son visibles y están claros y son evidentes, pero otras veces no, son cuerpos intermitentes o son escorrentías.
Y por mucho que sean escorrencias, pueden estar bajo régimen federal, protegidos por Conagua, y por lo tanto hay que tenerlos en consideración. ¿Qué riesgos puede ocurrir? Pues bueno, eso puede condicionar mi diseño, ¿vale? Si yo no los estoy teniendo en cuenta, ya he empezado un diseño y he empezado a hacer la ingeniería y luego me doy cuenta que la ingeniería que he hecho no vale porque hay determinadas zonas que debería haber respetado, o determinadas restricciones, tengo que rehacer la ingeniería y eso me va a implicar costos, sobrecostos, me va a implicar retrasos, etcétera, etcétera. Por lo tanto es fundamental prever este tipo de cuestiones. Hacer un estudio hidrológico y en muchos de los casos lanzar consultas inmediatas a Conagua para ver, para identificar los cuerpos de agua federales y poder hacer una planificación que sea adecuada a las características del proyecto. ¿Vale? Por lo tanto, las principales medidas que hay que tomar en estos casos, en función del desarrollo del proyecto, es asegurarse de hacer los estudios técnicos adecuados y tomar y hacer y realizar la ingeniería y pedir los permisos adecuados para tener en cuenta estas consideraciones. También vinculados a los cuerpos de agua puede haber fauna específica, anfibios, etcétera, etcétera. Es muy fácil también encontrar especies protegidas, con lo cual volvemos al tema de los programas, etcétera. Por supuesto, las áreas protegidas. Hay áreas de especial protección natural, parques naturales, zona Ramsar, etcétera, etcétera. Los condicionantes son similares. Si yo tengo un área protegida, lo más probable es que me convenga evitarlo. En algunas circunstancias podría hacer un proyecto dentro de una zona protegida, pero seguro que voy a tener sobrecostos. Seguro que me va a implicar más esfuerzos, me va a implicar programas más estrictos, por lo tanto me va a implicar de nuevo sobrecostos. ¿Vale? Con lo cual conviene considerar en unas muy primeras etapas cuáles son las características de mi terreno, identificar las áreas de especial protección, en la medida posible evitarlas. Y si no tengo ninguna manera de evitarlas, pues empezar a considerar desde muy primera instancia, hacer estudios ambientales muy precisos para asegurarnos de aplicar las mejores medidas mitigantes y las más costo efectivas. La principal medida o recomendación o área de mitigación es pues, una planificación previa, concienzuda, para asegurarnos de evitar cualquier tipo de riesgo en esta sección. Y por último, transversalmente ya hemos hablado un poquito de eso, los programas ambientales. Puede haber programas de todo tipo, programas de manejo de escorrentías, como decía antes, programas de rescate de flora, rescate de fauna, programas de seguimiento de fauna, etcétera, etcétera. Todos estos programas, lógicamente, tienen un costo, evidentemente, pero más allá del costo, casi tanto o más relevante es el asegurarnos que estos programas se ajustan a los cronogramas que yo tengo planificados. Porque, como decía antes, muchas veces de alguna manera tendemos a obviar estos temas, y si yo estoy esperando iniciar mi proyecto, iniciar la construcción en un mes, tengo que asegurarme que los programas he empezado a implantarlos anteriormente para que en el momento en que haya que iniciar la construcción ya estén cumplimentados, por ejemplo ya hayamos rescatado las especies y el cronograma de construcción pueda seguir sus ritmos. Bueno, con esto he repasado yo creo de alguna manera aspectos generales, los riesgos generales del proyecto desde una perspectiva ambiental. ¿Vale? Ahora mi compañero Ulises va a comentar algunos temas desde el punto de vista social, y con todo ello pues se repasa un poquito los riesgos generales vinculados al proyecto. Vale, pues continuando con los ejemplos de riesgos ambientales y sociales, les voy a hablar yo un poco más sobre algunas situaciones que nos hemos presentado desde nuestra experiencia en la parte social. Bueno, de manera genérica, en la cuestión social podemos encontrar con ciertos riesgos que son muy comunes, que suelen ser impactos sociales imprevistos o no atendidos, desigualdad en la repartición de beneficios,
oposiciones de comunidades indígenas a los proyectos, conflictos con las comunidades donde tenemos proyectos, presencia de vestigios arqueológicos o históricos. Vale. El primer ejemplo que vamos a tratar tiene que ver con la delimitación de áreas de influencia, que es un tema muy recurrente a partir de la publicación de las disposiciones administrativas en materia de impacto social. Como todos ustedes saben, la normatividad dice que ahora todos los proyectos tienen que cumplir con esta cuestión de dejar algo a las comunidades y te piden que enmarques tu proyecto dentro de un área de influencia social. En primera instancia esto no podría generar un riesgo o podría plantearnos un riesgo el mero hecho de plantearnos un área de influencia social, porque en realidad pues el área de influencia social se puede mover bastante de acuerdo a cómo estemos trabajando, ¿no? Entonces, como ejemplo, tenemos una comunidad, en la parte de identificación tenemos comunidades que no han sido tomadas en cuenta en un proyecto. Luego nos damos cuenta que durante la ejecución, a pesar de que ya tenemos un permiso, nos empiezan a generar conflictos precisamente por no haber atendido a esta comunidad o no haberla incluido dentro de nuestras áreas de influencia social. Entonces, en este proceso, ¿qué hacemos? Les voy a poner un ejemplo más gráfico para que veamos como esta idea. Ok, del lado derecho tenemos una delimitación de áreas de influencia hecha a partir de un buffer de cierta distancia de 500 metros, 1500 metros y 3000 metros. En teoría esto corresponde a un estudio que, si lo ven así, puede ser aprobado por la administración porque cumple con el requisito de tener las 3 áreas de influencia y se ha trabajado con las comunidades que están dentro de esta área de influencia. Pero ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, tenemos una localidad bastante grande en la parte superior que está cortada o no incluida dentro de nuestras áreas de influencia. Por acá se alcanza a ver un poco la chica, que es una localidad, ¿no? Y de hecho es la única localidad relevante cerca de nuestro proyecto. Sin embargo, en el estudio no se realizó esa inclusión de la localidad. Entonces, esto nos genera un riesgo. Nuestro estudio ya fue aprobado, pero la localidad está fuera de nuestras áreas de influencia. En materia social, de acuerdo al trámite, ya no deberíamos de tener ningún conflicto. Sin embargo, al ser la única localidad que tenemos en la cercanía, es la que se va a ver realmente impactada y es la localidad con la que deberíamos de trabajar nuestro plan de gestión social. En ese sentido, nosotros hacemos una modificación de las áreas de influencia y no nos quedamos solo con una distancia, sino deberíamos de tomar en consideración diferentes aspectos como el tipo de propiedad, las vialidades, la comunicación entre una comunidad u otra, los sitios de servicios y todas estas situaciones. Entonces, como podemos ver en esta segunda imagen, nosotros ya hemos contemplado la modificación del área de influencia directa y hemos incluido, en esta imagen no se ve, pero se incluye todo lo que es propiedad digital. En esta parte lo que era propiedad digital se tocaba una parte nada más y quedaba fuera el resto. Entonces nosotros modificamos y todo lo que era la propiedad digital lo tomamos en cuenta porque en realidad no vas a impactar solo a una parte de la esquina de la propiedad digital que está en esa superficie, sino el impacto es general, ¿no? No solo en una pequeña parte. Y sobre todo la cuestión de incluir las localidades que estaban partidas a la mitad, como esta, y allá arriba tenemos otra, ¿no? Incluso los cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser de importancia para las comunidades. Nosotros en este estudio, de este lado, no tenemos incluidos estos aspectos. Y cuando vamos al sitio, resulta que estamos dañando ese cuerpo de agua y no lo teníamos contemplado. Pero la comunidad se empieza a quejar y a mostrar inconformidades y protestas, ¿no? Entonces, lo ideal es desde un principio tomar todos estos parámetros,
contemplarlos dentro de nuestra área de influencia social, e incluso si ya tenemos un estudio aprobado, no porque tengamos un estudio aprobado dejemos de darle seguimiento a esta cuestión de incluir a localidades que podrían realmente estar impactadas. Un ejemplo similar, igual, en este, como vemos, se mantiene el área de influencia haciendo solo un buffer de cierta distancia. Sin embargo, de este lado tenemos una localidad, en la parte de arriba, que se alcanza a ver un poco, y además tenemos bastantes como formaciones geológicas, geográficas, que impiden la comunicación entre la comunidad y el proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tan conveniente o qué tan riesgoso es para nosotros incluir o no a esa comunidad? Puede generarnos un riesgo el decir, pues es la única comunidad, vamos a trabajar con ella, y esto nos podría generar un riesgo porque estamos incluyendo a alguien que ni siquiera tiene interacción con nuestro proyecto, porque como vemos hay una montaña que separa totalmente la localidad del proyecto, ni siquiera lo van a ver, ni siquiera van a sentir sus efectos, porque además las vialidades de acceso están por otros lados, ¿no? Entonces en ese sentido también no es, bueno, debemos tener cuidado con no incluir localidades solo por incluirlas, ¿no? Solo porque está cerca, solo porque es el centro administrativo, sino más bien incluir a las localidades que podrían tener un real impacto, ya sea por la circulación, por la cercanía, por las afectaciones X, hemos dicho, ¿no? En este caso, en la parte de allá tenemos otra localidad que está más cercana, y quizá esa es la que debemos de incluir, porque allí están todos los servicios, las vías de comunicación que están hacia ese lado. Y no esta, que está más cerca, pero está totalmente incomunicada por la montaña que se encuentra en medio. Otro riesgo que nos encontramos tiene que ver con los programas sociales. Muchas veces en nuestros estudios ponemos programas sociales que a veces llegan a ser irreales o que se nos ocurrió que podría ser por X o Y situación, sin considerar realmente a la comunidad con la que estamos trabajando. Además, muchas veces en la parte social, los estudios se hacen 1 año o 2 años antes de ejecutar el proyecto. Entonces esta situación también cambia a la hora de cuando ya vas a construir. En un momento tenían una necesidad y cuando tú inicias a construir ya no tienen esa necesidad. Entonces todo eso deriva en, tú tenías plasmados ciertos programas sociales y ya no lo estás ejecutando porque ya no aplicaban, porque a la gente no le pareció adecuado, porque tú realmente no los tomaste en cuenta y propusiste planes que tú creías que eran los adecuados, sin embargo no lo eran, ¿no? Aquí tenemos como un caso que suele ser muy común, ¿no? Las personas esperan que tú como desarrollador les construyas algo, una escuela, un hospital o algo similar. Ahora, eso no es responsabilidad de un desarrollador construir un hospital, ¿no? Quizá dentro de nuestro plan de gestión social deberíamos de abordar cuestiones como, ok, tienes un hospital, tienes una clínica y lo que te falta es equipamiento. Puedo hacer donaciones de ese tipo, pero no comprometerse a construir hospitales, escuelas, porque esto conlleva bastantes costos y además podría generar conflictos en caso de que tú te hayas comprometido y no lo haces, la gente inmediatamente va a protestar. Entonces hay que tener cuidado con las propuestas de los planes de gestión social en este sentido, que sean realistas, que sean ejecutables y que en realidad estén enfocados al desarrollo sustentable de las comunidades y no solo a aportar beneficios de este tipo que realmente no aportan nada a la comunidad. Otro tema que hemos visto mucho dentro de nuestra experiencia es la cuestión de la gestión territorial. Muchas veces tenemos proyectos con contratos firmados supuestamente con propietarios privados. A la hora de hacer el estudio de levies, llevar más adelante el proyecto, nos damos cuenta que esto no es así, que más bien un ejidatario rentó al resto de ejidatarios su parcela y este decidió por su parte rentarlo a un desarrollador. Esto nos genera un riesgo porque
todos sabemos que dentro de un ejido debes de contemplar a la totalidad de la comunidad para poder desarrollar proyectos dentro de sus tierras, ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos esta gestión mal, ¿cómo la atendemos? Lo recomendable sería inmediatamente generar un plan de comunicación y vinculación con el ejido completo y no quedarse solamente con la persona que nos ha contratado los predios, porque esto sí llega a tirar proyectos, ¿no? Tenemos casos en donde se han firmado contratos, no se tenía conocimiento del ejido, solo una persona, y justo cuando se iban a empezar ya a desarrollar de manera más formal, todo se detuvo porque se empezó a hacer la difusión del proyecto y la comunidad como que va a haber un proyecto en mini ejido, ¿no? También es algo que seguramente todos habrán encontrado. Entonces es bien importante vigilar este aspecto incluso antes de hacer todos los estudios durante la negociación de los terrenos. Y un aspecto más que podemos abordar tiene que ver con la situación de los vestigios históricos y arqueológicos. Ahora todos los proyectos están obligados a hacer un trámite, ahora es el trámite del 004 de Lina, en el que deben de verificar que no exista vestigio alguno, ya sea histórico o arqueológico, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer una diferenciación entre lo que es histórico y lo que es arqueológico. Como vemos aquí, un vestigio arqueológico es todo aquel que está ubicado antes del siglo XV, mientras que un vestigio histórico es todo aquel que se ubica entre el siglo XVI al siglo XIX. Ahora, ¿esto qué riesgo implica para nosotros? Que es una preocupación bastantes desarrolladores, pues esto podría parecer que te limitaría en la construcción de tu proyecto. Sin embargo, no es así. Afortunadamente, el tener este tipo de edificaciones más bien es una oportunidad para trabajar con ello, ¿no? No, porque realmente no son restrictivos en el sentido de no vas a poder construir. Más bien te condicionan a que hagas, en el caso de los vestigios arqueológicos, salvamentos, que te pueden llevar bastante tiempo. Entonces ahí tu riesgo es más de tiempo y de costo que se detenga el proyecto. Eso por un lado. Ahora, la cuestión de los sitios históricos, tenemos otra cuestión. Los sitios históricos son muy pequeños y muy puntuales. Entonces, que tú tengas dentro de tu predio un vestigio histórico, pues no implica mayor riesgo para tu proyecto más que el realizar el trámite, y si vas a hacer disposición de eso, pues tendrás que hacer un poco de inversión porque te van a pedir que rehabilites este vestigio, ¿no? Pero como es tan puntual, no te va a generar ningún retraso, a diferencia de lo que sí te suele conllevar la presencia de vestigios arqueológicos por la prospección que se tiene que hacer, ¿vale? Y bueno, por último, vamos a hacer un señalamiento a normatividad internacional. Esto en realidad no sé si ustedes lo vean como un riesgo, ¿no? Sin embargo, es importante porque muchas veces nuestros proyectos son financiados por organismos internacionales que tienen ciertas normas y parámetros. Muchas veces nosotros desarrollamos los proyectos y no tomamos en cuenta los parámetros que se nos establecen. Además, esto no es una cosa que se vaya a hacer solo durante la etapa de preparación, donde estás organizando apenas tu proyecto. Al comprometerte tú con un organismo que te va a financiar, esto va a ser algo que vas a tener que tratar de por vida. Y te puede generar riesgos el que no ejecutes de acuerdo a lo que te has comprometido, porque te pueden quitar el financiamiento. Si te quitan el financiamiento, tu proyecto se detiene, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Pues gracias por su atención. No sé si quieran o tengan alguna pregunta para mi compañero Jorge o para mí, cuestiones ambientales y sociales. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Gracias. Solamente para mi aclaración,
¿qué son los requerimientos de los principios de Ecuador para un proyecto como este tipo? ¿Qué compromisos son? Ok. Bueno, los principios de Ecuador son una serie de normatividades, son 10 puntos, son 10 principios de Ecuador que van enfocados a la gestión tanto ambiental como social. Entonces encontramos principios que te dicen, por ejemplo, lo de la comunidad indígena, ¿no? Que debes de contemplar la inclusión de comunidades indígenas dentro de tu proyecto, si es que las hay, y te obligan a que ejecutes esta parte que tiene que ver con la consulta indígena, ¿no? En general son 10 puntos. El primero me parece que es como, tienes que evaluar en qué, bueno, hay categorías dentro de estos principios de Ecuador. Primero tienes que definir tu proyecto y ver en qué categoría está. Hay 3 categorías, A, B o C. Entonces los proyectos, de acuerdo a eso, son los compromisos que debes adquirir. Generalmente los proyectos fotovoltaicos por sus características son de tipo B y te comprometen a ciertos compromisos. Y luego te comprometen a una serie de... Tienes que tener un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión social, programas de seguimiento, de monitoreo. Algunos de los puntos tienen que ver con, además de que el banco te va a estar dando el seguimiento, tienes que tener un tercero evaluador de que esté verificando que estés dando cumplimiento tanto a la parte ambiental como social. Son normativas de este tipo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos al señor Melero y al señor Sotelo por su presentación. Muchísimas gracias, le hacemos la entrega. Quiero saber si existe una norma acerca del derecho de vía de los cuerpos de agua dentro del monopolismo. Bueno, una norma como tal no existe, de hecho existen varias normas, pero eso va de acuerdo a cada estado. Cada estado tiene algunas normatividades y además Conagua se encarga de limitar estas distancias. Entonces puedes encontrar cuerpos de agua que te dicen, tienes un área de amortiguamiento de 10 metros y no puedes pasarte de eso, pero dependiendo de las características del cuerpo de agua. Hay cuerpos de agua que te dan 20 metros, 30 metros, así. Entonces no existe una normatividad como tal, existe una serie de normas de acuerdo al tipo de cuerpo de agua y muchas veces esto ya tú lo puedes así consultar fácilmente con agua. ¿Otra duda? Nuevamente agradecemos al señor Jorge Melero y al señor Ulises Sotelo por su presentación. Hacemos entrega de un pequeño reconocimiento de parte de Solar Power México. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Los invitamos a nuestra siguiente capacitación. Esta será impartida en inglés por la empresa SunPower